En 1994, una arqueóloga peruana llegó a un valle desértico con un equipo pequeño y una pala. Lo que encontró debajo de la arena destruyó por completo todo lo que la ciencia creía saber sobre el origen de la civilización en América. Una ciudad completa, planificada, con pirámides de 18 metros de altura, con sistemas de irrigación de precisión milimétrica, con plazas ceremoniales para cientos de personas, y cuando mandaron las muestras al laboratorio para fecharla. Los resultados llegaron 2 veces, porque nadie los creyó la primera. 5.000 años, mientras las pirámides de Egipto todavía no existían, mientras Roma era un concepto que tardaría 2.500 años más en aparecer, mientras en el resto de América las primeras ciudades complejas no surgirían hasta 1.500 años después. Esta civilización ya llevaba siglos funcionando, en completo aislamiento, sin contacto con ninguna otra cultura del mundo. Pero eso no es lo más perturbador. Lo más perturbador es lo que encontraron adentro de sus edificios y lo que eso implica para todo lo que queremos saber sobre quiénes somos. Bienvenidos a Caral, la ciudad más antigua de América y uno de los mayores misterios sin resolver de la arqueología moderna. Si este video te hace replantearte la historia oficial de América, suscríbete ahora y activa la campana. En Informate TV publicamos cada semana los misterios de las civilizaciones precolombinas que los libros nunca te contaron. Hay un detalle que la mayoría de los artículos sobre Caral omite deliberadamente. Ruth Shady, la arqueóloga que descubrió esta civilización, tardó 3 años en que alguien le creyera. Era 1994. Shady llegó al valle de Supe, a 182 kilómetros al norte de Lima, guiada por reportes de estructuras enterradas que los arqueólogos habían ignorado durante décadas. Lo que encontró eran montículos, enormes montículos de tierra que a simple vista parecían colinas naturales. Pero Shady tenía experiencia y esos montículos no eran naturales. Comenzaron a excavar y debajo de la arena apareció piedra, trabajo humano, arquitectura, muros de una precisión que no correspondía a lo que la ciencia esperaba encontrar en ese lugar y en esa época. En 1997 publicó sus primeros resultados. La reacción de la comunidad arqueológica internacional fue de escepticismo casi universal. Imposible, le dijeron. En esa época, en esa región, no puede haber existido eso. Shady no se rindió, mandó 146 muestras a laboratorios independientes en Estados Unidos para datación por carbono 14. No una muestra, 146. Los resultados fueron unánimes. Caral tenía entre 4.700 y 5.000 años de antigüedad. Para entender lo que eso significa, necesitamos un punto de comparación. La Gran Pirámide de Giza, la más antigua de las 7 maravillas del mundo, fue construida aproximadamente en el año 2560 a.C. Caral existía como ciudad planificada 500 años antes de que Egipto pusiera la primera piedra de esa pirámide. Stonehenge, el monumento megalítico más famoso de Europa, comenzó a construirse alrededor del 3000 a.C. Caral ya era una metrópolis funcionando en esa misma época, en el otro extremo del mundo, sin ningún contacto con Europa. Y aquí está el dato que la mayoría de los libros de historia no incluye todavía. En ese momento, en 3000 a.C., solo existían 4 civilizaciones complejas en todo el planeta: Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo en Asia y China. Caral era la quinta, la única en el hemisferio occidental, la única que se desarrolló en completo aislamiento, sin intercambiar conocimiento con ninguna de las otras 4. La pregunta que la arqueología todavía no puede responder completamente es cómo una civilización alcanzó ese nivel de complejidad en ese lugar, en esa época, completamente sola. Cuando los arqueólogos excavan una civilización antigua, hay ciertas cosas que esperan encontrar. Es casi una receta. Si hay ciudades complejas, hay cerámica. Si hay estratificación social, hay armas. Si hay comercio, hay escritura. Caral violó todas esas reglas simultáneamente, y eso es lo que la convierte en un misterio arqueológico de primer orden. Lo primero, construyeron una metrópolis sin cerámica. Esto suena como un detalle técnico. No lo es. En arqueología, la cerámica es el marcador universal del desarrollo cultural. Todas las civilizaciones conocidas que construyeron arquitectura monumental usaban cerámica, sin excepción, hasta Caral.
Los habitantes de Caral construyeron 6 pirámides monumentales, plazas circulares hundidas, barrios residenciales diferenciados, almacenes, talleres y un sistema de canales de irrigación de alta precisión, sin usar una sola pieza de cerámica. En cambio, usaban shikras, bolsas de fibra vegetal tejida rellenas de piedras que funcionaban como módulos de construcción. Una ingeniería completamente diferente a todo lo conocido que resultó extraordinariamente efectiva. Los edificios de Caral resistieron durante siglos los terremotos que periódicamente sacudían la región andina. Alguien diseñó esas shikras sabiendo que habría terremotos. Hace 5000 años, ¿cuánto tiempo nos llevó a nosotros como civilización moderna desarrollar la ingeniería antisísmica? Hasta bien entrado el siglo XX, los edificios seguían colapsando en los Andes por falta de diseño antisísmico adecuado. Los constructores de Caral lo resolvieron 5000 años antes. Lo segundo, una sociedad compleja sin armas. En 30 años de excavaciones en todos los sitios de la civilización Caral, en todos los estratos arqueológicos, entre todos los miles de objetos recuperados, no apareció una sola arma. Ninguna punta de proyectil diseñada para uso bélico. Ningún cuchillo de combate, ningún escudo, ninguna evidencia de murallas defensivas, ninguna evidencia de violencia masiva en los restos humanos. La arqueología tiene un nombre para esto: sociedad sin conflicto armado documentado, y es extraordinariamente rara en la historia humana. Todas las grandes civilizaciones conocidas desarrollaron capacidad militar en paralelo a su crecimiento. Es casi una ley histórica. Cuando una sociedad acumula recursos, aparecen actores que quieren quitárselos, y esa sociedad necesita defenderse. Caral acumuló enormes recursos, construyó pirámides que requerían miles de trabajadores, organizó un sistema comercial que abarcaba todo el continente, y aparentemente lo hizo sin ejército. ¿Cómo es posible? ¿Tenían algún otro mecanismo de control social que los arqueólogos todavía no comprenden? ¿O simplemente vivían en una región tan aislada que nadie más podía llegar hasta ellos? No hay respuesta definitiva. Lo tercero, el sistema de registro sin escritura. Toda civilización compleja necesita registrar información. ¿Qué se produce? ¿Qué se almacena? ¿Qué se distribuye? ¿Quién debe qué a quién? Es la base de cualquier economía organizada. Caral tenía eso, solo que no lo hacían con escritura. En las excavaciones aparecieron quipus, cuerdas con nudos en patrones específicos que codificaban información. Los quipus son conocidos históricamente como el sistema de registro de los incas, pero los quipus de Caral son 1500 años más antiguos que los incas. Y aquí está el problema que mantiene despiertos a los investigadores. Nadie ha podido descifrar completamente qué decían esos quipus. Sabemos que registraban información, sabemos que los nudos tienen patrones no aleatorios, pero el código completo todavía no fue descifrado. Hay información codificada de hace 5000 años que está físicamente frente a nosotros, que podemos tocar y que no podemos leer. En 2016, el equipo de Ruth Shady abrió una cámara sellada en el edificio conocido como el Templo del Anfiteatro. Habían llegado hasta esa cámara después de años de excavación cuidadosa. Las paredes mostraban evidencias de que había sido clausurada deliberadamente con piedras colocadas con precisión en las entradas, como si sus ocupantes originales quisieran preservar lo que había adentro para siempre. Dentro encontraron 32 flautas traversas, no instrumentos de barro o madera común, flautas fabricadas con huesos de cóndor andino y pelícano, algunas con grabados de monos araña, otras con serpientes de escamas detalladas. Detengámonos un segundo en esos grabados. Los monos araña son animales de la Amazonía. La Amazonía está del otro lado de los Andes, a más de 400 kilómetros de Caral en línea recta. Para que alguien en Caral grabara monos araña con ese nivel de detalle en sus instrumentos ceremoniales más sagrados, alguien tenía que haber cruzado los Andes, llegado a la selva, observado esos animales y regresado. Eso significa rutas de comercio, eso significa conocimiento geográfico, eso significa contacto sostenido con civilizaciones del otro lado de la cordillera más alta de las Américas. Pero las flautas no eran todo. También encontraron sodalita, una piedra semipreciosa de color azul intenso que en toda América solo se encuentra en depósitos específicos de Bolivia a más de 1100 kilómetros de Caral, y conchas spondylus,
un molusco que solo vive en las aguas cálidas de la costa del Ecuador, a más de 800 kilómetros al norte. En 2025, en el sitio de Chupacigarro adyacente a Caral, los arqueólogos encontraron un geoglifo de 62 metros, una figura gigante trazada en el suelo, visible solo desde un punto específico en altura, que representa una cabeza humana estilizada con rasgos que los investigadores aún no han podido asociar definitivamente con ninguna cultura conocida de la región. Y en enero de 2026, el mismo equipo descubrió una nueva pirámide en Chupacigarro con una estructura en su cima orientada hacia un punto específico del cielo. Cuando los astrónomos calcularon la alineación, encontraron algo que todavía están analizando. El eje apunta a la misma constelación que otros sitios sagrados de civilizaciones del Mediterráneo de la misma época. Civilizaciones que, según todo lo que sabemos, no tuvieron ningún contacto con Caral. ¿Coincidencia astronómica? ¿Convergencia independiente? ¿O hay algo sobre el conocimiento humano primitivo que todavía no comprendemos? Lo que sí está claro es esto: Caral no era una ciudad aislada, era el centro de una red comercial y cultural que abarcaba miles de kilómetros, una red que operaba con una organización y una eficiencia que desafían lo que la arqueología esperaba encontrar en América hace 5.000 años. Hasta acá, todo lo que vimos sobre Caral puede explicarse con esfuerzo dentro de los marcos científicos convencionales. Pero lo que viene ahora es diferente, porque cuando los arqueólogos empezaron a analizar cómo desapareció esta civilización, encontraron algo que nadie esperaba y que cambia completamente la pregunta que deberíamos estar haciéndonos sobre Caral. Alrededor del año 1800 a.C., algo pasó. No fue una invasión, no fue una guerra, no fue una catástrofe súbita que destruyó todo de golpe. Caral fue abandonada, gradualmente, ordenadamente, y con una intención que todavía inquieta a los investigadores. Antes de irse, sus habitantes enterraron los edificios. No metafóricamente, literalmente, cubrieron los accesos con piedras colocadas con cuidado. Sellaron las cámaras, rellenaron las plazas ceremoniales con tierra y cascajo, como si estuvieran preservando algo para una época futura, o protegiéndolo de algo que venía. Pensá en lo que eso implica. Una comunidad entera decidió, de forma organizada, abandonar la ciudad que sus ancestros habían construido durante siglos, pero antes de irse, se tomó el tiempo de sellar y enterrar sus edificios más sagrados, con una precisión y un cuidado que solo tiene sentido si creían que alguien volvería. ¿Quién? ¿Cuándo? No hay respuesta. La hipótesis científica más aceptada apunta al clima. Evidencia geológica muestra que alrededor del 1800 a.C. el fenómeno del Niño golpeó la región andina con una intensidad excepcional. Inundaciones devastadoras seguidas de sequías prolongadas que habrían destruido los sistemas agrícolas de los que Caral dependía para alimentar a su población. Pero esa hipótesis tiene un problema que los investigadores no pueden resolver fácilmente. Si Caral colapsó por el cambio climático, ¿por qué otras civilizaciones en la misma región y en el mismo periodo no colapsaron al mismo tiempo? ¿Por qué Caral específicamente fue abandonada con esa completitud mientras otras culturas contemporáneas continuaron? Ruth Shady ofrece una hipótesis alternativa que es más incómoda y más interesante. Caral, dice Shady, pudo haber colapsado por sobreexplotación de sus propios recursos naturales. Una civilización que creció demasiado rápido, que demandó más de lo que su ecosistema podía sostener, que agotó los suelos y los acuíferos hasta el punto en que la ciudad simplemente ya no podía alimentarse. Una civilización que colapsó por no poder gestionar de forma sostenible su relación con el medio ambiente, hace 5.000 años. El mismo problema que el informe más reciente del panel intergubernamental sobre cambio climático identifica como la amenaza central de nuestra era. Pero hay un tercer factor que los investigadores están analizando ahora mismo y que todavía no aparece en los libros de texto. En 2025, un equipo del Ministerio de Cultura del Perú encontró en los estratos del abandono de Caral evidencias de lo que parecen ser rituales de cierre.
No solo enterraron los edificios, dejaron ofrendas específicas en puntos estratégicos de la ciudad, cuentas de cuarzo, fragmentos de turquesa, restos de peces de aguas profundas, como si el abandono no fuera una derrota, sino una decisión ritual, como si Caral no fuera destruida, sino cerrada. 30 años después del inicio de las excavaciones, solo se ha estudiado en profundidad una fracción del territorio que la civilización Caral ocupó. Los arqueólogos han identificado 25 asentamientos en los valles de Supe, Fortaleza, Pativilca y Huaura, pero solo algunos han sido excavados sistemáticamente. Los demás son montículos que el tiempo y la vegetación han cubierto, esperando que alguien llegue con las herramientas y el financiamiento necesarios para abrirlos. Y cada vez que se abre uno, aparece algo nuevo que cambia la teoría anterior. En 2025, el sitio de Peñico, a pocos kilómetros de Caral, reveló una ciudad de 3.500 años de antigüedad que los arqueólogos describen como un centro comercial que conectaba la costa del Pacífico con los Andes y la Amazonía. Una ciudad que surgió exactamente cuando Caral fue abandonada. ¿Continuidad? ¿Los habitantes de Caral se mudaron a Peñico? ¿O son culturas diferentes que ocuparon el mismo espacio geográfico por razones independientes? Hay una pregunta que quiero hacerte antes de continuar. ¿Cuánto de la historia real de América crees que todavía está enterrada? Porque Caral estuvo ahí durante 5.000 años, a 23 kilómetros del océano. A 182 kilómetros de Lima, la capital de uno de los países más poblados de América del Sur, y nadie la vio hasta 1994. Si una metrópolis de ese tamaño pudo estar invisible durante 5 milenios, ¿qué más hay debajo de la arena, la selva y la tierra de este continente que todavía no encontramos? El análisis LIDAR, tecnología de escaneo láser aéreo que puede detectar estructuras bajo la vegetación, está transformando la arqueología americana. En los últimos 5 años, solo en el Amazonas peruano, el LIDAR ha revelado docenas de ciudades y complejos de estructuras que nadie sabía que existían. En 2026, un equipo internacional que trabaja en los valles del norte del Perú hizo pública una declaración que pasó desapercibida en los medios masivos, pero que circuló en la comunidad arqueológica como un terremoto. Los yacimientos ya identificados en la región de Caral representan probablemente menos del 30% de lo que realmente existe. El 70% todavía no fue encontrado. Hay más de Caral debajo de la tierra. Hay más de esta historia esperando ser contada. Y cada respuesta que la arqueología encuentra genera 3 preguntas nuevas que antes ni siquiera sabíamos formular. Después de todo lo que vimos, hay 3 preguntas que los mejores arqueólogos del mundo siguen sin poder responder sobre Caral, y son importantes porque no son preguntas académicas, son preguntas sobre nosotros. Los análisis de ADN de los restos encontrados en el sitio de Áspero, la ciudad pesquera de la civilización Caral, muestran una composición genética que no corresponde exactamente con ninguna de las poblaciones indígenas americanas documentadas actualmente. Hay marcadores que los genetistas todavía no pueden ubicar con precisión en el árbol genealógico de las poblaciones americanas. ¿De dónde venían? ¿A dónde fueron sus descendientes? Nadie lo sabe con certeza. Los quipus de Caral, 1500 años más antiguos que los incas, son físicamente analizables. Están en museos, los investigadores pueden medirlos, fotografiarlos, estudiar los patrones de los nudos con computadoras y algoritmos de inteligencia artificial. Y después de décadas de análisis, el código completo sigue sin descifrar. Hay información codificada de hace 5.000 años que está físicamente disponible y que no podemos leer. Es como tener un libro en las manos y no poder abrirlo. ¿Qué dice ese libro? Esta es la más inquietante. Cada vez que la arqueología encontró lo que creía que era el origen de la civilización americana, apareció algo más antiguo. Caral superó a Chavín. Huaricanga parece ser más antigua que Caral. ¿Qué hay antes de Huaricanga? Los 5.000 años de Caral representan el límite actual de lo que podemos fechar con precisión en América, pero ese límite se mueve cada vez que alguien excava en el lugar correcto. ¿Qué civilizaciones anteriores a Caral no hemos encontrado todavía? ¿Qué hay debajo de lo que ya encontramos? La respuesta más honesta que la arqueología moderna puede dar hoy es esta: no lo sabemos. Y esa honestidad debería hacernos reflexionar profundamente sobre cuánta historia real de América todavía está esperando ser descubierta. Caral no es solo un sitio arqueológico, es un espejo, una civilización que surgió hace 5.000 años con un nivel de sofisticación que desafía todos los modelos del desarrollo humano, que construyó sin cerámica, que convivió sin armas, que comerció sin
sin escritura conocida que registró sin que podamos leer lo que registró, que colapsó posiblemente por la misma razón por la que nuestro mundo enfrenta hoy sus mayores amenazas: la incapacidad de gestionar de forma sostenible la relación entre una civilización y los recursos que la sostienen, y que antes de desaparecer selló sus edificios más sagrados, como si supiera que alguien volvería. Tal vez ese alguien somos nosotros. En el próximo video de Informate TV vamos a adentrarnos en el misterio que está a 800 kilómetros de Caral y que es todavía más imposible de explicar. Puma Punku, las piedras que ningún ingeniero moderno puede replicar, cortadas con una precisión que desafía todo lo que sabemos sobre la tecnología de hace 1500 años. Si este video te hizo ver diferente la historia de América, suscríbete, compartilo con alguien que necesite saberlo y decinos en los comentarios: ¿cuál crees que es el mayor misterio sin resolver de las civilizaciones precolombinas? Nos vemos en el próximo misterio.